un muy buen día con todos. Vamos a dar otra enseñanza más. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 4:4, que dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muchos de los problemas que acontecen a este mundo y muchas veces a la iglesia, porque saben meter al mundo dentro de la iglesia, cosas del mundo dentro de la iglesia, acontece porque los problemas es porque hay algo dentro de nosotros. Hay algo que lucha dentro de nosotros. El apóstol Pablo nos hace ver cómo hay una lucha constante de él por hacer la voluntad de Dios. Nuestros miembros de dentro, que el uno acepta la ley de Dios, pero la carne está con la ley del pecado. Entonces muchas veces nosotros tenemos como excusa el comportamiento de todo y cada uno de nosotros, que llegamos a decir incluso que cada persona, cada ser humano tiene su propio mundo. Pues para Dios no es así, porque si nosotros tenemos un solo pensar, entonces haremos las cosas bien, porque si tenemos diferentes modos de pensar, es obvio que cada uno de nosotros va a pensar de diferente manera, ¿sí? Y a veces somos justificados en nuestros comportamientos. Todos somos justificados en nuestros comportamientos. Es decir, que si alguien provoca a fulano de tal, ¿sí?, alguien que fue agredido se justifica, pues si tú me buscaste, y viene la gente y lo justifica también a decir lo mismo, a hacer lo mismo. Entonces, justificado a la persona, no hay culpabilidad en él, prácticamente. Porque se justifica a él y lo justifican los demás, sin importar cuáles sean los acontecimientos. Y son estos los acontecimientos, estas cosas que hay dentro de nosotros que no la podemos dominar, que llevan a las guerras, incluso a nivel mundial, a las guerras que hoy en día ocurren, ¿sí? Por eso yo siempre digo una cosa: el que tú tengas un comportamiento no te justifique porque lo viste, porque te buscaron. Es que tú eres así. Porque si a mí me agreden físicamente y me defiendo de la misma manera, yo soy así como él. Respondo fuego con fuego. Pero si a mí me agreden o me insultan, ya sea verbal o físicamente, y yo me quedo tranquilo, sin hacer nada, si es posible diciendo que Dios te bendiga, entonces para muchos en el mundo, yo soy un tonto. Hay mucha gente del mundo también que es así, que se le agrede, pero ellos no reaccionan así, porque eso no está en él, esa agresividad no está en él. Y ahí es cuando muchos de la gente se aprovecha de estas personas así, en agredirlas, en insultarlas, en maltratarlas. Pero es que esa actitud de agresividad no está en él. Y esa actitud de agresividad incluso en nosotros debe desaparecer. Cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, dice las Escrituras, nos hacemos automáticamente enemigos de Dios. Y el mundo te quita la libertad de hacer la voluntad de Dios, porque te amarras, te enfrascas muchas veces en sus principios y valores del mundo, y es lógico que no vas a hacer la voluntad de Dios. Y Dios quiere que hagas su voluntad. Entonces, ¿cómo hacer para hacer la voluntad de Dios? Es lo siguiente: es en enfocarnos en el amor de Dios. Nuestra vida tiene que tener un enfoque directo hacia Dios. Entonces, cuando tú te enfocas en las cosas de Dios, vas a tener que ver y vas a prevenir tus malas actitudes y tus malas reacciones que nos causan daño. O sea, Dios quiere que te enfoques en su amor. Entonces tú vas a poder ver las cosas que verdaderamente te hacen daño, y que muchas de estas las tenías como que eran bien, que estaban bien delante de los ojos tuyos y delante de los ojos de los demás. Porque en el mundo la mayoría gana. Y cuando tú tienes la mayoría a tu favor, tú te sientes un ganador. Pero muchos de nosotros muchas veces no tenemos la mayoría de nadie.
Porque muchos de nosotros tenemos muchas veces que tener a 100 en contra, y yo solo en contra de ellos. Y como son mayoría, ellos ganan. Pero cuando tú eres una luz, en medio de esa oscuridad, entonces ellos te van a ver. Porque estás hablando cosas coherentes, cosas sabias, le estás dando luz, entonces se van a enfocar en ti, porque te van a ver como un hijo de luz. Entonces le vas a estar alumbrando el camino a ellos. Amén. O sea, una de las cosas que tenemos que hacer es enfocarnos en las cosas de Dios. Tener amistad con el mundo implica adquirir placer a costos de otro. Siempre dependiendo de otros. Incluso muchas veces haciéndole daño a otros. Pero cuando tú estás en los principios y valores de Dios, siempre vas a depender de Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que dependa de Dios, que no dependa de otros. Dice las Escrituras, le dice a los hijos de Dios, maldito el varón que confía en el hombre, en el ser humano, maldito. Porque cuando nosotros no hallamos solución en las cosas de Dios, buscamos cosas del mundo. Cosas que no nos conviene a nosotros. Muchas veces, incluso estuve en una iglesia que había llamado a unos empresarios para que le den estrategias de crecimiento empresarial. Pero nosotros somos seres humanos. Y el que estaba a cargo de esta charla, que le daba todo, yo era nuevo, sinceramente era nuevo. Yo tenía como un mes nomás de iglesia. Él decía, y era un hombre del mundo, él no tenía conocimiento de Dios. Él no sabía de Dios. Lo que sí decía él, lo siguiente, estando en el mundo, decía, yo creo que estas cosas no deberían de ser compartidas en las cosas de Dios. Yo solamente siempre cogí eso y me lo guardé. Como era nuevo, no opiné, no dije nada. Pero ahora, después de haber pasado tanto tiempo, me di cuenta que tiene razón. O sea, el hecho de nosotros, por salir adelante, por crecer, nos lleva a coger cosas del mundo, estrategias del mundo, para tratar con los siervos de Dios, con la iglesia de Dios, y no es así. Las cosas de Dios se caminan por fe, por obediencia, por sometimiento, por amor a Dios. Y Dios sabrá cómo hace crecer esa iglesia sin necesidad. Y es que estas iglesias así, incluida esta, soy guayaquileño, y ellos dicen así, es que el Señor ha dado Guayaquil para esta iglesia. Guayaquil, te cuento una cosa. Aparentemente era una profecía que se le habían dado. A muchas iglesias incluso le han dado. A esa iglesia se le habían dado. Hoy esa iglesia está dividida en dos. Y es esa misma ambición, ese mismo celo, esa misma envidia que existen dentro de la iglesia que lleva a esta división, y eso no es bueno. Iglesias divisionistas, por eso tú ves tantas iglesias que hay, tantas denominaciones, que pentecostal, aliancista, metodista, bautista, ¿sí? Y vamos a contar también a los católicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, contémoslos a todos ellos. Porque todos ellos, al fin y al cabo, salieron de la iglesia cristiana, de esta iglesia que yo te estoy hablando. Todos salieron de allá. Aquí hay una iglesia que se jacta de decir, nosotros fuimos primero. Mentira del diablo. Ellos salieron de nosotros y ellos se corrompieron. Por estar viendo las cosas del mundo. Por no esperar, por no tener la paciencia de Dios. Hoy en día están divididos, que uno tiene que hablar conforme ellos piensan, sin importarles si lo que uno habla es de Dios o no de Dios. Ellos lo que les importa es mantener a su iglesia. Y qué difícil, ¿no? O a un pastor de 30 años, ¿no? Decirle, ¿sabe qué? Tú estás equivocado todo este tiempo. Y muchas iglesias se les ha dicho eso, a muchos pastores se les ha dicho eso, y han reconocido su error. Pero ¿saben una cosa? No se lo han comunicado a los miembros. ¿Sí? Porque qué difícil es, ¿no? Por 30 años haber dirigido a una iglesia con una doctrina que no es la que Dios ha puesto.
¿Cómo van a ver esos siervos de Dios? A este pastor, a este que lo ha dirigido. Qué difícil, ¿no? Por eso es que las iglesias no cambian. Mi pastor fue a una iglesia, lo invitaron, habló sobre la música. Al pastor le gustó, al pastor de esa iglesia, porque mi pastor le había predicado ahí a ellos. Les gustó, y es verdad, la música es esto y esto. Pero ¿qué pasa? Que aquel ministro de alabanza que tenía ese pastor no estuvo de acuerdo con él. A él no le importó si estaba bien o estaba mal. Él quería continuar así. ¿Y qué pasó? Ganó el ministro de alabanza, se quedó en la administración de la alabanza y el pastor siguió siendo lo mismo. Muchas veces hasta por complacer, porque las ovejas no se vayan. Porque se les va a decir una verdad. Hay iglesias que dicen, por eso se van de la iglesia, porque estos pastores los tratan mal, le dicen de todo, y es que te va a tratar mal, pues. Es que Dios te está llamando la atención. Tú cuando castigas a tu hijo no es porque te le caes mal, o porque quieres el mal para él, es porque lo quieres ver bien. Y hay muchas veces que hay que ser drásticos, para que la gente entienda. Y si tú te vas a la Biblia, en los originales, los pergaminos, las palabras son duras. Son duras, yo te lo digo porque yo he leído hasta... Mira, la Biblia católica, he leído Biblias católicas, son más duras que las que nosotros usamos. Un día tuve hasta que callarme. Y a estas cosas se refieren muchas iglesias. Por eso se le van a la iglesia. Pero no. Es que no has entendido con el amor. Y con amor y con coraje Dios te da para tu mejora. No es para que te vayas de la iglesia. Hay que reconocer lo que nosotros somos, la debilidad que tenemos. Tú vas a decir, no es para que me trates así. Si tú castigas a tu hijo para que se porte bien, si no es física, es verbalmente, pero lo castigas así. Muchos llegan a decir que las palabras le duelen más que coger un látigo y darle al hijo. Y en parte es verdad, porque al fin y al cabo la herida que te puede ocasionar un látigo se sale después de una semana. Pero la verbal, esa queda impregnada muchas veces en el corazón. Entonces no podemos tener amistad en el mundo, porque te va a llevar a la desobediencia a Dios. Es un costo que tienes que pagar. Ahora, ¿qué pide Dios? Porque Dios siempre anda pidiendo algo, pero no para Él. Es para ti, para tu bienestar. Primeramente que busques el reino de Dios y su justicia. Que te humilles delante de Él. Que reconozcas tus errores y lo declares en una oración a viva voz. A viva voz, en un grito, en el silencio, como yo le digo a muchos. ¿Sí? Porque imagínate que te pongas a orar en tu casa a las 2, 3 de la mañana y estar gritando ahí. Clama a mí, clama es un grito desgarrador que se tiene que pegar uno, una aclamación. Entonces, ¿cómo tú vas a pegar un grito a las 10, a las 3 de la mañana? Imposible, ¿no? La gente dice que está loco a las 3 de la mañana. No, pues haz ese grito en el silencio. Y ese grito en el silencio lo vemos lamentablemente en muchos abortos que se hacen hoy en día las mujeres. Cuando su niño, su feto ya está formado dentro de su vientre, vienen y se lo hacen pedazo. No vamos a entrar en detalle porque es un poco hasta vergonzoso. Pues dentro del vientre de la madre, el niño grita, el niño llora. Descubierto científicamente que él llora, que a él lo ven como abre su boca llorando, gimiendo dentro. Pues de la misma manera, le pongo como, haz un grito en el silencio. Una humillación, no puedo, es difícil, pídele ayuda, pídele a Dios fortalecimiento, ¿sí? Incluso para dejar este mundo. Porque en las vertientes de agua, dice Jesús, que tú no puedes tener en una vertiente de agua, agua dulce y agua salada. El agua solamente es una, es agua dulce. O sea, es decir, hay muchos que
Andan como vertiente de doble agua, agua dulce. Andan en el mundo y andan con Dios. Andan en el mundo y andan con Dios. Entonces Dios te pide que seas vertiente de una sola agua y la agua dulce. O te vas al mundo o te quedas conmigo. ¿Qué pide Dios? Humillación. ¿Que estas cosas van a ser difíciles? Claro que van a ser difíciles. Eso no se puede, pues ¿cuál es tu esfuerzo? Porque Dios, lo primero que está viendo en nosotros es esfuerzo. ¿Sí? El amor de Dios, cuando tú tienes el principio y valores de Dios, te va a causar divisiones en tu familia. Mira, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 10, del 34 al 39. Y dice justamente, Jesús causa división. Ese es el prefacio que tiene aquí. Y es verdad. Y dice lo siguiente, en el 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y la espada causa división. Porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía la hallará. Es decir, en esta vida no hay primer amor que no sea Dios. Tu primer amor tiene que ser Dios. Y a Dios incluso no lo puedes escalonar. Él tiene que ser el centro de tu vida. Que todo y cada uno de tus amores, tus seres queridos, giren alrededor del amor de Dios, de tu vida. No hay primer amor en nuestra vida que no sea Dios. Dar el primer a Dios es tener que dejar muchas cosas en nuestras vidas. Muchas cosas. Y separarnos de muchas personas queridas muchas veces. Darle el primer amor. Los enemigos de nosotros muchas veces empiezan por nuestros seres queridos, cuando no comparten la palabra. El que tú le des el primer amor a Dios no implica que dejes a tu familia a un lado, porque uno de los mandamientos es amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, y honra a tu padre y a tu madre. Son mandamientos de Dios. Entonces, esto no implica desobediencia. Que si algún día nosotros buscamos de Dios, tú estando en el mundo busca de Dios, y ves complicaciones en tu familia que te está haciendo la vida imposible, como decimos nosotros, la vida de cuadrito, o haces dos cosas: o soportas en Cristo ahí, los aguantas ahí hasta que se evangelice, o te separas de ellos. Esas dos cosas hay que hacer. Ahora, eso que te separe no implica que tú te vas a olvidar del amor de ellos, que tú vas a dejarlos de amar. Ellos siempre van a estar ahí, en tu corazón, en tu vida, en tus oraciones. ¿Sí? Cuando ellos hay muchos impedimentos para hacer la voluntad de Dios, entonces lamentablemente hay que separarse de la familia. Pero si hay gente que te soporta, gloria a Dios por ello. Porque sí hay. Pero fíjate eso. Yo no he venido a traer paz, dice. Yo he venido a traer espada, a dividir.
Una de las cosas que tienes que aprender es que la paz de Dios no es como la paz del mundo. El mundo muchas veces, para tener paz, tiene que tener guerra. Tiene que hacer la guerra. Y muchos de ellos dicen que sin guerra no hay paz. Pues acá tienes que alcanzar la paz sin guerra. En medio de tu dolor, de tu angustia, de tu desesperación, vivir en paz con las guerras. Y es eso, las pruebas, las tribulaciones, que te van a dar fortalecimiento y paciencia. Soportar a tu papito, a tu mamita, a tu esposa muchas veces. Cuando ellos sí van en contra de ellos, hay que tomar, como yo digo, medidas drásticas. Cuando no quieren saber del Evangelio. Porque si tú pones en primer lugar a tu familia, naturalmente te vas a olvidar de Dios. Tú no puedes poner en primer lugar a tu familia. Es Dios por sobre todas las cosas. Y cuando tú entiendes los principios y valores de Dios, qué es lo que quiere Dios verdaderamente de nosotros, vas a entender por qué lo tienes que hacer. El amor de Dios, por amor a nuestra familia, no podemos descuidarlo. Por nada del mundo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Ese amor de Dios tiene que ser siempre fiel. Y a los cristianos, cuidado, ¿sí? Cuidado, porque la Escritura dice, tú crees que estás vivo, tú estás muerto. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Caminamos como el mundo, ¿sí? A veces iglesias o personas que se portan así, que creen que todos los están haciendo bien como el mundo. Cuando están en el mundo, todos estos señores en el mundo creen que todo está bien. Y más que todo cuando son aprobados por el mismo mundo. Así hay muchas iglesias que andan mal. Y como son aprobados por otras iglesias y por los miembros de ahí, ellos piensan que están bien. Y caminan conforme al mundo. Estas iglesias son muchas veces las que han causado divisiones, ¿sí? Y se han ido para otro lado. Y no les ha bastado a muchos de ellos con irse, sino que se han convencido a muchos miembros de la iglesia para salir de ahí. Y se han dividido a las iglesias. Y esto es lo que hoy en día nosotros tenemos, esta división que nos causa un daño tremendo, terrible en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 5:8. Estamos hablando sobre el amor de Dios. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué desea Dios con nosotros? 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Viste? Es importante esto, ¿no? Las cosas en Dios hay que demostrarlas, no hay que hablarlas. Y la demostración del amor de Dios viene por dentro primeramente, en lo interior de nosotros. Mas Dios muestra, o sea, Él dijo un día un Salvador y le mandó el Salvador. Mandó a su Hijo a que muriera en la cruz por nosotros. Y ese mismo amor que llevó a Jesucristo en la cruz, ese mismo amor tú tienes que tenerlo a través del Espíritu Santo, que el que te guía, el que te consuela, el que te va a enseñar cómo tienes que caminar en este mundo. O sea, el amor que llevó a Cristo en la cruz es porque tenía el Espíritu Santo. Que es aquel que deberíamos tener nosotros. Es el amor que te va a guiar, es el amor que te va a abrir el entendimiento, es el amor que te va a enseñar cómo tienes que caminar en este mundo. Aquí vas a tener el poder y el amor de Dios. Y para enfrentar cualquier prueba,
cualquier desafío, cualquier cosa que se te presente, hay que tener ese amor de Dios en nuestras vidas. Un amor que no es como el mundo. Porque el amor del mundo es un amor en oscuridad, ¿sabe? Un amor que termina en cualquier momento. Muchas parejas en el mundo se casan y todo es felicidad, todo es amor en esos momentos. Y los amigos festejan y felicitaciones. Pero tú has ido después de 10, 15 años a ver si estas parejas continúan. Y es que para muchos en el mundo el amor acaba. El amor se termina. El amor tiene un ciclo para ello. Porque es el amor del mundo. Fíjate, todas las cosas son el mundo y el mundo ven las cosas desde su propio punto de vista. ¿Y qué tiene que hacer eso? El amor se acabó. ¿Cuántas personas de la farándula famosas, conocidos aquí mismo? Aquí hay una conocida que se jacta de haber tenido como no sé cuántos en su vida. Y le abren la puerta y es como que es un rating para ellos tener una persona como esta dentro del mundo de la farándula conocida y reconoce, tú te viste con este, tú te viste con este, tú te viste con este. Y para ellos está bien. Todo está bien, no pasa nada. Si una mujer con 2 o 3 divorcios ya es cuestión de pensarlo. Tú como hombre puedes pensar, no porque es famosa, no porque es conocida. Tú le vas a abrir los brazos. Cuando ya son 2 o 3 cosas, que ya sea un hombre o una mujer se esté divorciando, no es problema ya de las personas que se separaron, no. El problema es de la persona que está ahí. Y esa persona no se reconoce que está mal, no se reconoce como enferma, porque es apoyada. Tanto en el mundo de la farándula, los conocidos, como tenemos todo canal de televisiones en toda parte del país, hay gente conocida y hay gente famosa, que no saben distinguir entre los famosos y los conocidos muchos. Claro, esto pasa. Elizabeth Taylor también, ¿cuántos tuvo esta mujer? ¿Sí? Y para ellos estaba bien. Y no saben que era una mujer enferma. Así mismo como hay hombres enfermos. Porque más a la luz, cuando se trata de estas cosas, más sacan a la luz a la mujer. Pobre mujer, ¿no? Y a veces tienen razón ella en enojarse, ¿no? Pero para ella no es pobre, para ella es un gusto. Para ella está bien. Acá esta persona que está aquí, que es conocida, para mí es conocida, no es famosa, ha tenido, yo así, de la conocido, yo le conozco como 20. Porque incluso ella lo ha confesado, es porque se lo han sacado. ¿Y cuántos más que no son conocidos habrá tenido? Vuelvo y repito. Una persona, cuando tú conoces una persona ahí, puedes ser su amigo, puedes amarla como amiga, porque el amor de Dios está en ti, es verdad. ¿Por qué te digo? Porque hay cristianos que se hacen de esta persona, incluso sin haber recibido a Cristo. Y no son ni cristianas, porque medio visitó a la iglesia y fue 2 o 3 veces, ya está lista para ellos. Cuando nunca ha sido tratada por Dios, cuando han sido visita nomás. Una cosa es congregarse, estar en los principios y valores de Dios, y otra cosa sean visita, porque muchos llegan a la iglesia como visita nada más, donde nadie lo conoce. Si tú, siendo cristiano, no lo conoces, no sabes quién es, Dios dice por eso lo siguiente: apartados de mí, ¿no? Hacedores de maldad, nunca os conocí. Ahora tú que estás ahí y que ves a una persona recién entrar, muchos le dan hasta participación a personas que recién entran, le dan participación en el púlpito para que hable, para que dirija, y personas que tienen más tiempo dentro de las congregaciones no le dan esa oportunidad. Tienen que estar viendo cómo entran gente nueva. Peor si son conocidos o famosos.
Muchos piensan que porque un cantante del mundo se hace cristiano, ya puede ir a alabar al Señor. No, mentira. Tiene que ser tratado por Dios. Y la mayoría de estos cantantes del mundo, si no es el 90%, es el 95%, y yo creo que más, andan cantándole al mundo y andan cantándole a Dios. Estas son vertientes de agua dulce y agua salada. Y ellos no pueden hacer eso. Esos no son cristianos. Porque como dijo en una de las predicaciones, este mundo se divide en dos reinos. El reino del Dios y el reino del diablo. El reino de luz y el reino de tinieblas. No hay más. Cosa que cuando tú vienes a Dios te dedicas a Dios y dejas al mundo a un lado. Sacas al mundo de tu vida. Y poder algún día, claro, algún día sí puedes cantar, pero tienes que esperar, tienes que hacer cola, tienes que esperar que Dios trate con él, porque no es porque es famoso o está lleno de plata, tú lo vas a poner en el púlpito a cantar, a alabar a Dios, que espere su momento. Pero a veces por jactarse, muchas iglesias de aquel famoso lo ponen ahí, a alabar al Señor, a adorar al Señor. Y lo penoso que es, todavía, que cantan al mundo y cantan a Dios. Y ellos creen que están bien. Otros no conocen el amor de Dios, que hasta les cantan a la esposa, a la hija, dentro del púlpito. Y ahí está la afición, porque ya no es una congregación de Dios, es una afición. Es un público alabando y contento con esto. Qué ignorancia, ¿no? Creyendo que está bien. Él dándole canciones de amor a su esposa, alabando a su hija en medio de una canción. No, Dios es celoso, acuérdate, sí. Cuando entiendas esos principios y valores de Dios, vas a entenderlo a Dios. Siempre te hablo de los principios y valores de Dios para que dejes los principios y valores de este mundo, que de valor no tienen nada, ¿sí? Porque las cosas que tú hagas en el mundo te pueden salir baratas. Sí, te salen baratas porque te salen fácil de hacerla, pero te va a costar caro cuando vengas, cuando conozcas esos principios y valores de Dios. A tú que estás en la iglesia, te estoy diciendo, a tú que te estás congregando, a tú que te han dado, otros hasta predican. Hay gente que tiene años en el evangelio y no lo hacen, pero estos que recién entran, solo por el hecho de tener un estatus social bien alto, los ponen a predicar, a hablar. O iglesias pequeñas porque le prestan el carro, le prestan el vehículo, el hermano es bueno, a predicar, a enseñar, a orar. Ese es el celo de Dios que muchos de nosotros como cristianos debemos de tener. Ya basta, dice Dios, de ser amigo del mundo, de estar coqueteándole al mundo en todo el sentido de la palabra, porque hay un coqueteo que se le hace al mundo, y otros ya no solo coqueteo, sino que se han comprometido con el mundo, tienen un matrimonio con el mundo. Cuando la palabra de Dios habla de adulterio, ¿sí?, es porque ya estás con el mundo. Dejo ahorita esta enseñanza para el día viernes, para continuar con ella, porque ya tengo más de media hora aquí otra vez, el tiempo se va rápido. Pero te digo una cosa: busca el reino de Dios y su justicia, y lo que es lo principal, sin importar tu estatus social, todo lo demás va a venir por añadidura, que va a ser tu comer, tu vestir y un techo que te cubra. Y no te desesperes como muchos se desesperan, porque a veces ese evangelio de la prosperidad los lleva a perderse por tan desesperado que está, porque nunca esperan en Dios. Esperan bajo los conceptos del hombre salir adelante, bajo los principios del hombre salir adelante. Y tú que estás allá,
sin importar la condición social, busca de Dios. Total, al fin y al cabo somos hombres, somos seres humanos, como dice el uno, pero hay que luchar contra ese humanismo que tenemos. Cristo te ama. Te amo mucho en Cristo. Amén.